iniciar la predicación de esta mañana, la reflexión de la palabra de Dios, mis hermanos, y estamos viendo, mis hermanos, una serie de predicaciones acerca del Salmo 23. Hoy es la 10ª predicación, mis hermanos, son 12 predicaciones. Hoy es la 10ª predicación y el título de la predicación hoy, mis hermanos, es El buen pastor me bendice hasta rebosar. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias porque eres bueno en gran manera. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu cuidado. Gracias, Señor, eres bueno verdaderamente. Y ese es el testimonio que tenemos de tu trato para con nosotros. Eres bueno, mi Señor. Padre Celestial, en esta hora háblanos con tu palabra. Llena la necesidad de cada corazón, Señor. Tú hablas muy bien a la necesidad humana. Pues háblanos, mi Señor, háblanos a todos nosotros. Habla a esta tu iglesia, Padre. Y concédenos, mi Señor, que después de entender y meditar en tu palabra, la podamos poner por obra. Concédenos esto. También, Señor, permíteme compartir tu palabra sin error y darte la gloria al compartir tu palabra. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias. Espero que tengan ahí sus notas, mis hermanos. ¿Saben? El mundo en el que vivimos, mis hermanos, la sociedad, la cultura en la que vivimos, mis hermanos, pues la verdad, todo mundo quiere estar atento de todo y al corriente de todo, mis hermanos. ¿Saben? Queremos enterarnos de todo, sobrecargamos nuestros calendarios, también gastamos de más, mis hermanos, y nos endeudamos. También, mis hermanos, estamos tan llenos de cosas, de emociones, sobrecargamos nuestros cuerpos con trabajo y también nuestros días. ¿Y saben por qué? Porque buscamos sobre todo la aprobación de otras personas. Y como resultado de esto, muchas veces estamos estresados, angustiados, demasiado preocupados también y también agobiados, mis hermanos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué exageramos todo, mis hermanos? ¿Saben? Es por el miedo a perder. Tenemos miedo, mis hermanos. No queremos sentirnos ni inadecuados, ni queremos sentirnos inferiores. No deseamos, mis hermanos, que otros no nos amen. No deseamos ser excluidos, mis hermanos. Y este es un gran problema de muchos, mis hermanos. Así es que en esta mañana yo quisiera compartirles, mis hermanos, precisamente esta predicación que se llama El buen pastor me bendice hasta rebosar. Y quiero compartirles, mis hermanos, esta predicación y quisiera explicar, mis hermanos, empezando a explicar dos diferentes maneras de pensar. La manera que tenemos de pensar, nuestras actitudes, mis hermanos, hacen una diferencia en cómo podemos enfrentar la vida. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de nuestras actitudes, de nuestra mentalidad, mis hermanos, y de cómo nosotros vemos la Biblia, la vida. Entonces, mis hermanos, primero quisiera explicarles dos maneras de enfrentar la vida, que son un contraste una con la otra. En primer lugar, mis hermanos, es una mentalidad de escasez, una mentalidad de escasez. ¿Y cuál es esta mentalidad? Nunca voy a tener lo suficiente, nunca lo tendré. Esta es la mentalidad de escasez, mis hermanos. ¿Saben? Esto nos va a hacer sentir agobiados. No tengo suficiente tiempo, no tengo suficiente dinero, no tengo suficiente energía, fortaleza para enfrentar las dificultades, no tengo suficientes oportunidades, no tengo suficiente conocimiento, no tengo suficiente educación o lo que sea, mis hermanos. Es la sensación de que uno siempre se queda corto en la vida y que vamos retrasados con la vida, mis hermanos, que vamos así. Y saben, mis hermanos, esto causa que nos sintamos abrumados y agobiados por la Biblia. En la Biblia, mis hermanos, encontramos palabras que hablan acerca de esto, como carencia, mis hermanos, el deseo de, la necesidad, mis hermanos. Encontramos esto. Y saben, se utilizan estas palabras para describir un estilo de vida, mis hermanos, una mentalidad, una actitud de escasez.
Un buen ejemplo de esto lo encontramos en la Biblia, mis hermanos. Si ustedes quieren ver, no lo tengo en la pantalla, en sus boletines tampoco, pero si lo quieren ver en sus Biblias, Segunda de Reyes 4, 42 al 44, y lo voy a comentar brevemente este pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 4, mis hermanos, versículos del 42 al 44. En esta ocasión encontramos aquí a Eliseo, mis hermanos. Dice aquí el pasaje que estaba Eliseo y su siervo Giesi, mis hermanos, y tienen una plática acerca de esto precisamente. Y si ustedes lo ven en sus Biblias, mis hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 42 al 44, dice así: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y entonces, mis hermanos, él le dijo: da a la gente para que coma. ¿Cuál es el contexto? Hay una gran hambruna, hay mucha hambre allí, mis hermanos. Eso está sucediendo en la tierra. Y entonces, cuando recibe estos panes, Eliseo, mis hermanos, le dice a su criado: dale de comer a la gente. Y entonces, mis hermanos, responde el sirviente, el versículo 43, si ustedes lo ven, dice: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? En otras palabras, es que no es suficiente, esto no alcanza, no es suficiente. ¿Saben, mis hermanos? Esta es una actitud de escasez. Eliseo insistió. Si continuamos en el pasaje, mis hermanos, Eliseo insistió, dice que volvió a decir: da a la gente para que coman, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Y saben, esa es una actitud distinta, una actitud de abundancia de lo que dice el Señor en su palabra. Dice el pasaje, mis hermanos, finalmente, que entonces el siervo, en el versículo 44, lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Dios, mis hermanos. La verdad es que esto es así. Muchas personas, mis hermanos, incluyendo muchos creyentes, tienen una actitud de escasez. Nunca voy a tener lo suficiente, mis hermanos. Y saben, mis hermanos, el resultado de esta actitud, mis hermanos, es que nos estamos enfocando en nuestros recursos limitados. Ustedes y yo tenemos recursos que son limitados, así es, mis hermanos. Vemos y nos enfocamos en las cosas que no tenemos. No tengo tiempo, no tengo suficiente energía, no tengo dinero, y nos enfocamos en esto, mis hermanos. Y el resultado es una vida agobiada. Ese es el resultado. Y podemos sentirnos abrumados por lo que está sucediendo en nuestras vidas. Siempre estamos atrasados, siempre estamos compitiendo, mis hermanos. Y cuando tenemos esto, a veces creemos que la vida es como un pastel. ¿No les parece en las fiestas, mis hermanos? Cuando uno es niño, ¿no? Y uno tiene un pastel y uno quiere siempre la rebanada más grande. Y cuando le toca a uno la rebanada más pequeña, mis hermanos, bueno, uno se molesta. ¿No es así? Hay un número limitado de recursos, mis hermanos, así. ¿Y saben a qué conduce esto? Conduce a envidia, conduce a caos, celos, resentimiento, preocupación, inseguridad, mis hermanos. Si tú estás teniendo alguna de estas cosas en tu vida, debes quitar esta mentalidad, esta actitud de escasez. Pero en cambio, mis hermanos, lo que Dios desea de ti y de mí, esto no significa que no tengamos problemas, no. Ya lo hemos comentado mucho, mis hermanos. La vida está llena de problemas y de dificultades y tenemos que ir sorteándolos uno tras otro. Y en esos problemas Dios nos enseña, Dios nos hace mejorar, Dios nos hace crecer, mis hermanos. Y Dios nos quiere enseñar muchas cosas a través de todas las dificultades en la vida. Pero, mis hermanos, para enfrentarlas también tenemos que tener una actitud diferente, distinta. Una actitud de abundancia, mis hermanos. Eso es lo que debemos tener. Y esta es la idea. Dios tiene más de lo que tú y yo necesitamos. Es esto.
Dios tiene más de lo que necesitamos, mis hermanos, y a Él nunca se le van a acabar los recursos, mis hermanos, nunca. En la Biblia tenemos palabras, mis hermanos, como abundancia, excedente, exceso, mis hermanos, y la verdad es que Él tiene más que suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades y las necesidades de los demás al mismo tiempo. Deben ponerles un ejemplo, mis hermanos, quizás no es el mejor, pero déjenme ponérselos. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha estado preocupando porque la persona que está al lado, que está respirando también, le está robando el aire? No, ¿verdad? Nadie, mis hermanos, nos preocupamos por eso. No nos preocupamos porque el que está al lado está respirando y nos está robando el aire. ¿Por qué? Porque Dios creó más aire, más que suficiente para que todo el mundo tenga de sobra. Para que todo el mundo, para que todo el que necesite, mis hermanos. Y saben cuál es el resultado de enfocarnos, mis hermanos, en que Dios tiene más de lo que necesitamos. Saben, es mis hermanos, el enfoque. Los resultados, mis hermanos, son estos precisamente. Mis hermanos, los recursos ilimitados de Dios. Nuestros recursos son limitados en la actitud anterior, pero en este caso la actitud, mis hermanos, los recursos de Dios son ilimitados, mis hermanos. Es así. Y eso cambia todo, mis hermanos. Los recursos sin límites de Dios. Dios tiene muchísimos. ¿Y cuál es el resultado, mis hermanos? Es una vida rebosante. Vuelvo a repetir, esto no significa, mis hermanos, que no tengamos dificultades. Que a veces, mis hermanos, tengamos momentos de escasez económica, puede ser, pero al mismo tiempo, si Dios tiene sus recursos ilimitados, podemos, mis hermanos, tener una vida rebosante. Es así, mis hermanos, precisamente. Y es aquí donde llegamos, mis hermanos, precisamente al Salmo 23, el versículo 5, mis hermanos. En este pasaje, ¿recuerdan? Hemos llegado aquí, mis hermanos. Dice allí la versión Reina Valera, mis hermanos, Salmo 23, versículo 5. Mi copa está rebosando. En la Nueva Traducción Viviente, mis hermanos, dice: mi copa se desborda de bendiciones. Y en la Reina Valera contemporánea, mis hermanos, dice: me colmas de bendiciones, mis hermanos. Eso es lo que dice el pasaje. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que significa esta palabra copa? ¿Qué es lo que quiere decir el autor bíblico David, mis hermanos, cuando está diciendo mi copa está rebosando, mis hermanos? Es decir, cuando llenamos un recipiente, un vaso, una taza y le ponemos agua o café o alguna otra cosa, mis hermanos, y lo podemos derramar hasta que, mis hermanos, llena el plato donde está colocado esa taza o ese vaso, y si le echamos más, mis hermanos, va a salirse de allí y va a llenar la mesa donde lo tenemos, o va a caer hasta el piso. Esa es la idea de rebosar. Esta es la idea. Pero, mis hermanos, ¿qué es lo que significa copa? Bueno, copa, mis hermanos, aquí es una metáfora, es un símil, es una metáfora, mis hermanos, de nuestra vida. Nuestra copa, mis hermanos, cuando dice el salmista, mi copa, mis hermanos, en realidad se está refiriendo a mi vida. Se está refiriendo a esto, mis hermanos. Cuando David dice, mi copa está rebosando, David lo que está diciendo, mis hermanos, es mi vida está rebosante. No estoy agobiado porque no tengo suficiente tiempo ni energía o lo que sea, mis hermanos, sino que en cambio David lo que está diciendo es estoy rebosante. Es como un río que sale de mí. Mi copa se desborda. Esta es la idea del pasaje, mis hermanos. ¿Saben? Nuestro Señor Jesucristo habló acerca de esto. Jesús habló acerca de esto. Allí en Juan 7, 37 y 38, mis hermanos, dice este pasaje allí de la siguiente manera. Ustedes lo pueden ver en la pantalla también, mis hermanos, en este versículo. Jesús, mis hermanos, saben, 2000 años después que David, 3000 hasta nosotros, mis hermanos, pero 4000, pero 2000 años después que David dijo esto allí,
en el último y gran día de la fiesta, dice allí. Es decir, en el día más importante, mis hermanos, en el templo de Jerusalén. Y voy a continuar con el pasaje, dice que Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, es decir, gritó, alzó la voz a gran voz, mis hermanos, para que le pudieran oír. Probablemente en ese día de fiesta había 50,000 personas, mis hermanos, en ese último día de la fiesta fuera del templo. Imagínense el drama, mis hermanos, la multitud entrando al templo, allí, mis hermanos. Y entonces Jesús se levanta y le grita a la gente esto: todo el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Está hablando de lo mismo de lo que David está hablando. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Mi vida es rebosante, mis hermanos. La verdad es que alguien puede perder el trabajo, sí. Pero saben, el Señor puede dar otro. Alguien, mis hermanos, puede tener una gran pena, una gran dificultad y sin embargo en su interior, mis hermanos, estar gozoso, estar contento. De eso es lo que está hablando. De eso precisamente, mis hermanos. Hay una vida rebosante, dice el Señor Jesucristo en este pasaje. El que cree en mí, dice el versículo, como dice la Escritura, de su interior brotarán, correrán ríos de agua viva. Saben, mis hermanos, quiero que noten en el versículo 38, allí inicia, mis hermanos, ustedes lo pueden ver, dice, el que cree en mí. Esta palabra, mis hermanos, en el original griego, significa tener más que un conocimiento mental o un conocimiento intelectual, mis hermanos. Por ejemplo, yo puedo pensar o creer que Jesús es el Hijo de Dios, nada más a nivel mental. Pero la palabra que está allí escrita, mis hermanos, como creer, significa verdaderamente confiar. Eso es lo que significa. Aquel que cree que depende, que significa que se está aferrando a algo, significa que uno se apoya en algo, significa que uno depende de algo. Lo que Jesús está diciendo es, si realmente tú dependes de mí, si tú estás confiando en mí, tu vida va a ser diferente. De tu interior van a correr ríos de agua viva. Tu copa estará rebosando. Significa que vas a ser lleno más allá de tu capacidad. De tu interior correrán ríos de agua viva, mis hermanos. Eso es lo que significa, mis hermanos. ¿Qué es una vida abundante? De lo que Jesús está hablando, mis hermanos, aquí. De una vida rebosante, una vida abundante. ¿De qué es lo que está hablando Jesucristo, mis hermanos? ¿Qué es lo que significa una vida abundante? Bueno, lo que significa son dos cosas. En primer lugar, mis hermanos, ser lleno más allá de la capacidad. Eso es lo que significa. No depende de tus recursos, no depende de tus talentos, no depende de tus capacidades, ni siquiera de lo que tú piensas o consideras de lo que es mejor para ti en tu vida. No depende de eso, depende de Dios y de la obra que Dios puede hacer en tu vida. De eso depende. Pero también, mis hermanos, esto implica que uno tiene un suministro, una fuente sin fin, un suministro sin fin de la bondad de Dios. Porque Dios hace esto, mis hermanos, en su bondad. Ser lleno, mis hermanos, de una fuente infinita, una fuente inagotable, mis hermanos, de la bondad de Dios en la vida de uno. Saben, mis hermanos, como pastor de esta iglesia y lo que quiero para la vida de cada uno de ustedes, mis amados hermanos, es que verdaderamente sean llenos más allá de la capacidad que ustedes tienen. Que sean, mis hermanos, rebosantes con una fuente infinita de la bondad de Dios en sus vidas. De eso se trata una vida rebosante. Mi copa está rebosando. De eso se trata.
mis hermanos. Sí, es precisamente de lo que la Escritura está hablando, mis hermanos. Mi copa está rebosando. Frecuentemente en la Biblia, si ustedes lo buscan en una concordancia, mis hermanos, lo pueden buscar la palabra copa, y van a encontrar, mis hermanos, que la copa se utiliza frecuentemente en la Biblia como un ejemplo, como una metáfora. Se utiliza así, mis hermanos. Por ejemplo, en la Biblia habla de tener una copa de gozo, habla también de tener una copa de bendición, la bendición de Dios. Habla de tener una copa de esperanza, una copa de paz, una copa de salvación. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, sí. ¿Con qué pagaré mis votos al Señor? Dice el libro de los Salmos. Sí, con beber la copa de la salvación, dice. Mis hermanos, ¿por qué esta idea en la Escritura? Porque lo que Dios desea para ti y para mí es una vida que rebose de gozo, de esperanza, de bendición, de salvación. Por una razón nada más, porque Dios es bueno. Por la bondad de Dios, mis hermanos. Saben, a lo largo de 10 semanas, mis hermanos, hemos estado examinando este salmo, el Salmo 23, y lo hemos estado viendo con el enfoque de la bondad de Dios, de que Dios verdaderamente es bueno, mis hermanos. Así es que yo quisiera que escribieran allí en un espacio que tienen allí, mis hermanos, en un espacio pequeño, escribieran esta frase, mis hermanos. ¿Saben? ¿Por qué no lo escriben? Esta frase. Porque Dios es bueno, todo lo que Él hace en mi vida es por mi bien. Déjenme repetírselas. Porque Dios es bueno, todo lo que Él hace en mi vida es por mi bien. ¿Sabes? Se los vuelvo a repetir, mis hermanos, lo completaron. Dice, porque Dios es bueno, todo lo que Él hace en mi vida es por mi bien. ¿Saben, mis hermanos? En el momento en que tú dudes de esto, de la bondad de Dios, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, vas a tener problemas. En el momento en que tú comiences a dudar acerca de la bondad de Dios en tu vida, ¿sabes qué va a pasar? Vas a empezar a preocuparte. Vas a tener todo tipo de problemas, mis hermanos. Dios es bueno y todo lo que hace en mi vida es por mi bien, incluido las cosas difíciles, las tragedias, las cosas que pasan en nuestras vidas, esas también son para nuestro bien. Incluidas esas, mis hermanos, incluidas esas. Hay muchos versículos de la Escritura, mis hermanos, que nos hablan de esto. Por ejemplo, mis hermanos, Isaías 48, versículos 17 y 18. Está en la pantalla, lo tienen en su boletín, mis hermanos. Dice el pasaje de la siguiente manera. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir, por el camino que debes andar. Es así, mis hermanos. Lo que está diciendo, mis hermanos, es que el Señor nos ha enseñado por qué ruta transitar en la vida, qué camino, qué senda tomar, por dónde debemos caminar, mis hermanos. Y lo hace Dios para nuestro bien, para que vivamos una vida mejor. Una vida, mis hermanos, que pueda enfrentar con valor cada circunstancia de la vida, incluidas las más difíciles. Y dice el pasaje, mis hermanos, que te enseña provechosamente. Así es, Dios nos enseña en su palabra, en la Biblia, por dónde debemos andar, mis hermanos, para provecho, para nuestro bien, mis hermanos, así. Pero luego dice el versículo 18. O si hubieras atendido a mis mandamientos, es decir, a los que te doy, con los que te guío. Es decir, como si estuviera diciendo, ¿cómo me hubiera gustado que siguieras mis órdenes, mis mandamientos? Y entonces, mis hermanos, escuchen lo que dice. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Saben lo que Dios está queriendo decir aquí para ti y para mí? Quiero que tu copa rebose. Quiero que te vaya bien. Quiero
que puedas crecer y madurar y seas mejor persona. ¿Saben, mis hermanos, cómo podemos ser mejores personas? No es yendo a una clase de un seminario de autoayuda, no. No es viendo algún programa de televisión, ni tampoco leyendo un libro de mis hermanos de coaching. No, no es eso, mis hermanos. Dice el texto, si tan solo hubieras hecho caso, si hubieras atendido a mis mandamientos, eso es lo que dice. Si tan solo hubieras entendido mis mandamientos. Saben, mis hermanos, si nosotros, en lugar de seguir las indicaciones de nuestro Señor y empezamos a hacer lo nuestro, mis hermanos, las cosas no van a funcionar. Si tratamos nuestro cuerpo como la manera que Dios dice que debemos tratar nuestros cuerpos, las cosas van a ser diferentes. Quizás alguien está luchando con una adicción aquí, o los que nos ven en Facebook o YouTube. Y si tratas tu cuerpo como dice la Escritura, las cosas serán diferentes. El sexo. Si tú tratas el sexo de la manera en que dice la Escritura, la palabra de Dios, eso va a ser para tu bien y no para tu mal. Si tratas el dinero en la manera en que dice la palabra de Dios, eso también va a ser para tu bien. Pero cada vez, mis hermanos, que no estamos escuchando, fallamos. Fallamos, mis hermanos. Y hacemos las cosas equivocadas. Los regalos que Dios nos ha dado, los talentos, mis hermanos, lo que el Señor nos ha dado. El sexo, el dinero, la reputación, la energía, todo lo que tenemos, mis hermanos, lo echamos a perder. Dice, si hubieras atendido a mis mandamientos, si hubieras puesto atención, si haces lo que te digo que hagas, entonces, dice el versículo, tu paz en tu vida sería como un río que fluye, y tu justicia, tu rectitud, tu integridad, como las ondas del mar. Ahora, mis hermanos, fíjense bien, cada vez que desobedecemos a Dios, cuando Dios nos dice, hazlo de esta manera en sus mandamientos y lo hacemos de otra, mis hermanos, ¿saben qué pasa? Estamos dudando de la bondad de Dios. Porque estamos diciendo, Señor, lo que dices, eso no es así. Yo tengo una mejor manera. Y estamos dudando de su bondad. Ese es el problema fundamental, mis hermanos. Cuando Dios nos dice, hazlo de esta manera, y tú y yo decimos, bueno, creo que yo sé más, y lo hacemos de otra manera, mis hermanos. Creemos que nosotros nos podemos hacer más felices a nosotros mismos que lo que Dios sabe. De hecho, mis hermanos, nos convertimos en nuestro propio Dios. Y este es el punto, mis hermanos, que estamos dudando de la bondad de Dios, de lo que Dios desea para nosotros. Es como los niños, mis hermanos, cuando están explorando, aprendiendo a caminar y meten el dedito en todos lados, mis hermanos, porque todo quieren explorar y tocar. Y a veces meten el dedito en los contactos, mis hermanos. ¿Y qué decimos como papá? ¿Lo dejas? No. Dices, no, no hagas eso. Y no lo dejas hacer y le das la recomendación a tu hijo. ¿Por qué? Porque quieres hacerle mal. No es así, quieres su bien. Cuando le dices a tu hijo adolescente, oye, no llegues tarde. ¿Y por qué se lo estás diciendo? ¿Porque no quieres que sea feliz? No, no es eso, porque tratas de cuidarlo para su bien. O cuando le das recomendaciones a alguien, es así. Es lo mismo que Dios hace con nosotros, mis hermanos, cuando nosotros lo hacemos a nuestra propia manera. Y lo que único que conseguimos, mis hermanos, es más ansiedad, más preocupación, mis hermanos. Y la verdad, nos agobiamos haciendo estas cosas. Dios hace estas cosas por nuestro propio bien, mis hermanos. Es un Padre bondadoso y amoroso que nos ama, el Padre Celestial. Y en el momento en que lo desobedecemos, mis hermanos, lo que estamos diciendo es, no confío en tu bondad, Dios. No confío en tu bondad, mis hermanos. Yo creo que sé lo que es mejor para mí y no voy a hacerte caso.
Es lo mismo que Jesús dijo, mis hermanos, Juan 10:10. ¿Me pueden acompañar? ¿Lo podemos leer juntos? Dice así, mis hermanos: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el objetivo de Jesucristo. El propósito, mis hermanos, de Jesucristo: yo he venido para que tú tengas una vida abundante y plena, una vida que vale la pena ser vivida. Y lo repito, mis hermanos, lo repito, no es, mis hermanos, una vida sin dificultades. Eso es una utopía, eso no existe, mis hermanos, no existe. Si alguien predica eso, eso no es correcto, mis hermanos. La vida está llena de dificultades, de problemas, pero en medio de las dificultades y los problemas se puede vivir una vida abundante, mis hermanos. Lo que Jesús ha dicho en su palabra es eso, mis hermanos. ¿Saben? Lo que significa este pasaje es que realmente no estamos viviendo plenamente y ni siquiera estamos viviendo hasta que conocemos a Jesucristo. Solo estamos existiendo, ocupando un espacio. Pero lo que Jesús está diciendo, mis hermanos, esto es lo que quiero que tengas: una vida plena, una vida abundante, una vida rebosante. ¿Y cómo puede suceder esto? ¿Cómo podemos experimentar una vida rebosante verdaderamente, mis hermanos? ¿Cómo podemos experimentar una vida verdaderamente plena, rebosante, abundante, como el pasaje que hemos leído, mis hermanos? ¿Saben? La idea es que nada es imposible para Dios. Quizás alguien aquí me diga: es que yo he tratado muchas veces, he intentado muchas veces y no logro entender cómo vivir una vida plena, una vida abundante. Bueno, solo esto es posible en Jesucristo. Para los hombres las cosas son imposibles, pero para el Señor todas las cosas son posibles, mis hermanos. Entonces, ¿cómo podemos tú y yo experimentar, mis hermanos, en nuestras vidas una vida verdaderamente rebosante, una vida plena, mis hermanos? Déjenme hacerles 3 sugerencias de la palabra de Dios. Puede haber más, pero déjenme hacerles estas 3 sugerencias de la Escritura. En primer lugar, mis hermanos, tú y yo tenemos que permanecer unidos a Jesucristo todos los días. Tenemos que permanecer unidos a Cristo todos los días, mis hermanos. Es así. Tenemos que estar conectados con la fuente de poder más infinita que existe. Tenemos que estar conectados, mis hermanos, con Jesucristo, unidos a Jesús todos los días de nuestras vidas. Esto es lo que dice el pasaje, Juan 15:5, mis hermanos. ¿Lo podemos leer? Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así es, mis hermanos. La verdad es que la idea aquí que da el Señor Jesucristo, y es otra metáfora, es otro ejemplo que da el Señor: yo soy la planta y ustedes son las ramas. Eso es lo que dice Jesús, mis hermanos. Muchos de nosotros no somos tan versados en viñedos, ¿verdad? Pero sí entendemos acerca de esto, de las ramas y las plantas, mis hermanos. Pues intentamos ir a través de la vida por nosotros mismos, nada va a suceder, mis hermanos. Estaremos siempre agobiados, siempre agobiados. Pero si estamos conectados en una unión vital, mis hermanos, con la rama, con la planta que es Jesucristo, si estamos conectados con Jesús, las cosas van a ser diferentes. Saben, mis hermanos, cuando tenemos algún aparato eléctrico en nuestras casas, por ejemplo una cafetera, una tostadora, mis hermanos, saben, no van a poder cumplir su propósito para el que fueron fabricadas, a menos que las conectemos a la energía, a la corriente eléctrica. La tostadora y la cafetera. Una aspiradora no va a cumplir su propósito, mis hermanos, a menos que esté conectada a la corriente. Y nosotros, como seres humanos, como mujeres, como varones, mis hermanos, no vamos a poder cumplir nuestro propósito hasta que no estemos conectados a la fuente vital que es Jesucristo. Si una rama, mis hermanos,
es cortada de una planta, ¿qué sucede? Se marchita y muere. Así. Así es que, mis hermanos, lo que Jesús está diciendo en el pasaje es: nada puedes hacer sin mí. Nada puedes hacer sin mí. ¿Cómo nos podemos mantener conectados a Jesucristo? ¿Cómo nos podemos mantener unidos a Jesucristo cada día? Bueno, mis hermanos, tenemos que pasar tiempo con Él. Tenemos que pasar tiempo con Él. ¿Recuerdan, mis hermanos, cuando hablamos acerca del banquete en el Salmo 23? Donde dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Lo recuerdan? Preparas un banquete delante de mí en presencia de mis angustiadores. Bueno, mis hermanos, eso es lo que hay que hacer. Todos los días en la mañana, cuando te sientas, puedes tomar tu Biblia por un rato y dejas que Dios hable contigo y tú hablas con Dios. ¿Cómo se llama eso, mis hermanos? Oración. Eso se llama orar. Cuando tú estás escuchando tranquilo, sin que nada te altere, pasas un tiempo. Si tú quieres tener una relación con alguien y quieres conocer a alguien mejor, tienes que pasar tiempo con esa persona. Ese es el todo del hombre, mis hermanos, conocer a Dios y conocer su voluntad. Pero si tú no, por ejemplo, no pasas tiempo con tu esposo, no pasas tiempo con tu esposa o tus hijos o tu mejor amigo, o si no pasas tiempo con Dios, la verdad no tienes una relación con Él. La verdad es que no la tienes. Puedes haber aceptado a Jesucristo y decir: yo soy creyente, pero sabes, cada vez que se va ampliando este tiempo, Dios va a ser un extraño para ti. Va a ser un extraño para ti. Dios te conoce muy bien y tú no eres extraño para Él. Pero tú no vas a entender acerca de Dios, no vas a entender acerca de su carácter, no vas a entender cómo es Dios y cuál es su voluntad. No lo vas a saber y vas a comprender entonces, y llegará el momento en que Dios será un extraño para ti si tú no estás conectado todo el tiempo con el Señor, si no pasas tiempo con Él. Eso mismo pasa con las personas. Puedes estar en una relación con una persona, la conoces y eso, pero es un extraño si no pasas tiempo con esa persona. Y pasa lo mismo con Dios, mis hermanos. De verdad así es. Jesús el Señor, mis hermanos, en el capítulo 15, los versículos del 7 al 11, mis hermanos, aquí tenemos este pasaje. Dice aquí en estos versículos, mis hermanos, que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que queréis y os será hecho. ¿Eso qué es? Eso es oración. ¿No es así? Mis hermanos, y es una promesa. Y luego agrega, mis hermanos: en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto y así sean mis discípulos, mis verdaderos discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, mis hermanos. Y luego agrega el versículo: si ustedes guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús, mis hermanos? El gozo de ustedes. Mi gozo estará en ustedes y vuestro gozo será cumplido, será una realidad. Eso es lo que está diciendo, será una realidad. Se desbordarán de gozo. Y aquí es, mis hermanos, lo que significa una vida abundante. Una vida abundante, mis hermanos, una vida plena, una vida rebosante, viene de estar conectado con Dios a través de Jesucristo. Esto es lo que significa. Tenemos que pasar tiempo con Él, mis hermanos. Fíjense en el pasaje, dice allí: mis palabras permanecen en vosotros, dice el versículo. Mis palabras permanecen en vosotros. Si pasas un tiempo conmigo cada día y entiendes mi palabra,
¿Cómo se hace esto, mis hermanos? Pues hay que meditar, no solo leer. Mis hermanos, ¿recuerdan que hemos visto hay 5 maneras de apropiarse de la palabra de Dios? ¿Lo recuerdan? La mano, ¿sí? ¿Se acuerda alguien, mis hermanos? ¿No? ¿Se acuerdan? Hay que leer, ¿sí? ¿Qué más? Leer, meditar, estudiar, ¿qué más? Memorizar, ¿qué más? ¿Se acuerdan, mis hermanos? Sí, y aplicar a la palabra. ¿Saben, mis hermanos? Cuando nosotros, sí, si tomamos la palabra o un libro o la Biblia, mis hermanos, queremos tomarla con 2 dedos. Si yo la leo, mis hermanos, y nada más la memorizo, bien, se va a salir. Pero si la palabra de Dios la leemos, meditamos, la memorizamos, mis hermanos, la estudiamos, la aplicamos en nuestras vidas, es difícil, mis hermanos, que salga de nuestra mente y de nuestro corazón. De eso se trata. Yo les he platicado, mis hermanos, de la experiencia de un misionero de Estados Unidos en México. Algunos de ustedes lo conocieron. Él ya falleció, mis hermanos. Él tenía a su madre en Estados Unidos. Ellos venían de Texas. Y él tenía a su madre en un asilo porque tenía ya problemas de Alzheimer, que no recordaba algunas cosas. Y él me lo comentó en alguna ocasión en la que fuimos a cenar él y yo, y me decía que él tenía a su madre y la iba a visitar. Y le decía, mamá, ¿te acuerdas de quién soy? Y él no se acordaba. Y él le decía, oye mamá, ¿pero te acuerdas de este pasaje? Y le empezaba a decir el pasaje de la Escritura. Y la mamá se acordaba y lo empezaba a repetir y lo terminaba completamente. Y él me decía, le doy gracias a Dios, aunque mi mamá no se acuerda de mi nombre, no se acuerda ni quién soy yo, le doy gracias a Dios de que no se olvida de la palabra. Así deberíamos ser tú y yo. Así deberíamos ser, mis hermanos. Eso, meditar en la palabra, mis hermanos. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, mis hermanos. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que estuviste a solas con Dios? Por más de 2 minutos. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con Dios? A solas, sin nada que te interrumpa. Mis hermanos, si tú no estás conectado con Dios, si no pasas tiempo con Él, has sido cortado de la vida. Te vas a pasar como una rama que es cortada de la planta, se muere, no tiene nutrición. De ninguna manera vas a tener fruto en tu vida y no vas a estar viviendo una vida abundante. Tienes que estar conectado a Cristo. Esto es lo primero, mis hermanos. Permanecer unido a Jesús todos los días. Déjenme decirles el siguiente. Esta es la continuación del pasaje, mis hermanos. Pero déjenme decirles el segundo lugar. Mis hermanos, tú tienes que dejar de quejarte y comenzar a ser agradecido. Deja de quejarte y comienza a ser agradecido. Saben, mis hermanos, y no quiero abundar mucho en ello, pero cuando uno, mis hermanos, es agradecido y expresa palabras de agradecimiento con otras personas, saben, mis hermanos, la química de nuestro cerebro cambia. Hay neurotransmisores, mis hermanos, y neuromoduladores que comienzan a secretarse. Serotonina, oxitocina, mis hermanos, también. Y es una hormona, mis hermanos, la oxitocina es una hormona de bienestar. Por ejemplo, mis hermanos, cuando un marido y una mujer, el matrimonio, por ejemplo, tienen relaciones sexuales, mis hermanos, liberan oxitocina y tienen una situación de bienestar. Cuando una mamá amamanta a su bebé, le da el pecho, mis hermanos, libera oxitocina y la madre siente tanto bienestar como el bebé también, mis hermanos. Y así sucede.
Cuando uno agarra un perrito, mis hermanos, y ahí lo está acariciando, o un gato, mis hermanos, y lo está acariciando, el gato no se va y el perro tampoco, porque sienten bienestar y se liberan neurotransmisores, neuromoduladores que generan bienestar, mis hermanos. Esto pasa toda la vida, mis hermanos, y sucede esto cuando somos agradecidos. Algunos estudios hay, mis hermanos, que los abrazos deben durar 20 segundos, mis hermanos, 20 segundos. Porque se liberan entonces, mis hermanos, neuromoduladores, neurotransmisores y uno siente bienestar. ¿Saben, mis hermanos? Y no voy a abundar más sobre eso, pero sí, ¿por qué no al levantarte por la mañana, al salir de la cama o incluso antes de pararte, allí cuando estás acostado todavía, ya con los ojos abiertos, ¿por qué no haces una lista de 10 cosas por las cuales estar agradecido con Dios? Dice, Señor, estoy agradecido por el aire. Señor, estoy agradecido por esta cama que tengo. Señor, estoy agradecido por la noche que me has dejado pasar. Estoy agradecido y simplemente comienzas a decirle, Señor, estoy agradecido. Y sabes, eso va a cambiar tu mente. Va a cambiar tu actitud ante la vida. Va a cambiar las cosas, mis hermanos. ¿Sabes? Incluso, aunque las situaciones más complicadas vengan a tu vida, tragedias lleguen a tu vida, si comienzas a agradecer a Dios por las cosas, ¿sabes? Verás esa tragedia y esa dificultad de manera distinta. De hecho, mis hermanos, esta es la recomendación de la Escritura. Filipenses 2:14, lo podemos leer, mis hermanos, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Saben qué es esto? Exactamente lo contrario a la gratitud. Las murmuraciones, cuando empiezas a quejarte, o las contiendas. Déjenme preguntarles, ¿de qué te quejas? ¿Qué es de lo que te quejas? No es que quiera que me lo digan, solamente piénsenlo, ¿verdad? ¿De qué te estás quejando? Y lo segundo que quiero preguntarte es, cuando te quejas por algo, lo que sea, ¿cómo te ayuda eso? ¿Funciona bien? ¿Funciona? ¿Te quejas sobre el clima? ¿Eso cambia el clima? ¿Te quejas por el sol? Hace tiempo nos estábamos quejando del frío, mis hermanos, y la lluvia. Y ahora que hay mucho sol, seguro vas caminando en la calle y dices, ¿cuánto sol? Y te comienzas a quejar del sol. ¿No es así? ¿Te quejas sobre la manera en que tú te ves? ¿Eso va a cambiar la manera en que tú te ves? No, no lo va a cambiar. ¿Te quejas acerca de tu cónyuge, de tu esposa, de tu esposo, de tu papá o de tus hijos? ¿Te quejas? ¿O te quejas de tu trabajo? Y te quejas todo el tiempo. Quizás te quejas de la comida en la casa. Te quejas de muchas cosas. ¿Sabes? Eso es inútil. Lo que deberías hacer es dejar de quejarte y comienza a ser agradecido. Quizás te quejas por la comida. Pero ¿sabes? Muchas personas no tienen que comer. Comienza a ser agradecido que tienes un plato de comida y no te quejes de eso. Es así, es inútil. Mejor comienza a ser agradecido. Deja de quejarte. Deja de ser un quejón o un quejica. Deja de ser así. Y comienza a ser agradecido porque no te vas a sentir mejor quejándote. Hay muchos así, mis hermanos. Y se siguen quejando. Muchos se quejan de lo que les hicieron hace 10, 20 años. O de lo que te hicieron hace 6 meses. Y allí, si tú te sigues quejando, vas a tener complicaciones en tu vida. Colosenses 2:7, mis hermanos. Podemos leerlo juntos, dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Fíjense bien. Dice que arraigados y sobreedificados en quién, en Jesucristo, ¿verdad? Confirmados en la fe en Cristo. Y como hemos sido enseñados, debemos abundar
en acciones de gracias, abundar en acciones de gracias, con corazones, con mentes agradecidas delante de Dios. Les sugiero, mis hermanos, que comiencen su día con gratitud a Dios, lo que Dios ha hecho por ti y por los demás. Saben, mis hermanos, tenemos que hacer esto, comenzar a agradecer por todas las cosas. 1 Tesalonicenses 5:18, mis hermanos, este mandato debemos hacerlo. ¿Podemos leerlo? Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Saben? Hay muchas personas que quieren conocer la voluntad de Dios. Dicen, solo quiero conocer la voluntad de Dios, quiero saber lo que Dios desea para mí. Quiero saber qué es lo que Dios quiere que haga en mi matrimonio. Quiero saber lo que Dios quiere que haga en mi carrera, en mi trabajo. Quiero saber lo que Dios quiere que haga yo en la escuela. ¿Qué quiere que yo haga? Solo quiero conocer la voluntad de Dios. Bueno, mis hermanos, aquí está la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí? Que demos gracias. Esa es la voluntad de Dios. Que seamos agradecidos, mis hermanos. Esa es la voluntad de Dios. No le demos vueltas, mis hermanos. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Lee la Biblia, lee la Escritura. Y allí está la voluntad de Dios. Y dice, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios desea que tú y yo hagamos, mis hermanos. ¿Por qué no comienzas con esto? Mañana en la mañana, levántate. En lugar de agarrar tu celular y comenzar a ver WhatsApp o ver cualquier otra cosa, ¿por qué no tomas un tiempo? Comienzas a orar y a darle las gracias, mis hermanos. Dale las gracias. Este es el punto, mis hermanos. Si tú no haces esto, sabes, siempre estarás preocupado, agobiado, con todas estas cosas, cargándolas. Y si quieres tener un corazón más ligero, una vida rebosante, y no estoy diciendo carente de dificultades, porque puedes tener problemas, pero en medio de los problemas, mis hermanos, y ese es el punto, cómo Dios obra en la vida. Si uno es agradecido, mis hermanos, la vida de uno puede ser rebosante en medio de las situaciones más complicadas. Uno ser bendecido. Déjenme decirles la última cosa, mis hermanos. Tú y yo tenemos que dejar de compararnos con otros y comenzar a estar satisfechos, tener contentamiento. Mis hermanos, ¿saben? La Biblia afirma que cada vez que tú y yo nos comparamos con otros, somos tontos. Porque es un desperdicio, mis hermanos, compararnos con otras personas. En el momento en que nos comparamos con otros, mis hermanos, vamos a tener problemas. Cuando te comparas con otro, ¿sabes qué surge? Envidia. Porque no soy como él. Y comienza a tener resentimiento. Y quieres copiarlo, y quieres ser como él. Mis hermanos, lo que Dios desea es que cada uno de nosotros sea como uno es. Como Dios nos hizo, mis hermanos. ¿Saben? Dios no ha hecho clones. No ha hecho clones ni personas idénticas, mis hermanos. Los seres humanos no somos clones. Dios hace solo originales. Cada uno, mis hermanos. Incluso los gemelos idénticos tienen diferencias. Cuando tú llegues al cielo, mis hermanos, Dios no nos va a preguntar, ¿por qué no fuiste más como tu hermana? ¿O no fuiste más como tu mamá? ¿O no fuiste más como tu papá? ¿O no fuiste más como el hermano de la iglesia? ¿Por qué no fuiste más como esa persona? ¿Saben? Lo que Dios desea es que cada uno sea uno mismo, mis hermanos. ¿Sabes? Dios desea que tú seas tú. Y compararnos nos mete en problemas, mis hermanos. ¿Por qué no ven sus Biblias? No lo tengo en la pantalla. Segunda de Corintios 10:12. Segunda de Corintios 10:12. Dice aquí el pasaje, Segunda de Corintios 10:12. Si lo tienen allí, mis hermanos,
Permítanme leérselos. Dice así, 2 Corintios 10:12. Y si no, pues pueden anotarlo en sus notas, mis hermanos, para después revisar el pasaje. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, porque ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Es decir, son unos necios, no saben lo que hacen, actúan como tontos. Y cada vez que tú y yo nos comparamos con otros, también así es. Somos tontos. Cada vez que nos comparamos con alguien más. ¿Saben, mis hermanos? Pues nos gusta compararnos. Comparamos nuestras casas, nuestros carros, comparamos, mis hermanos, nuestros trabajos, comparamos hasta nuestros hijos, comparamos nuestras esposas o esposos, ¿no? Ay, que fuera más como aquel. Comparamos esto es una tontería, mis hermanos. Comparamos y comparamos, ¿no? ¿Saben por qué? Hay dos razones por las cuales es una necedad. En primer lugar, siempre vamos a encontrar a alguien en la vida que está haciendo un mejor trabajo que uno, que es mejor que uno. ¿Y saben qué va a suceder? Eso nos va a llenar de desaliento. ¿Por qué? Porque tiene más talento, tiene más dinero, está más guapo, no sé. Y eso nos llena de desaliento. Y en segundo lugar, mis hermanos, siempre nos vamos a encontrar a alguien que tiene menos talento que uno. Su trabajo es menor que el de uno, tiene menos dinero, etcétera. ¿Y saben qué va a pasar? Eso nos va a llenar de orgullo. O te desalientas o te tienes orgullo cuando te comparas con los demás. Siempre va a ser así, mis hermanos, así. Y mis hermanos, lo que la Biblia dice es que debemos dejar de compararnos. ¿Quieres tener una vida plena, abundante? Deja de compararte con los demás. Dios está obrando con cada uno, mis hermanos, y Dios le cuenta a cada uno su propia historia. La historia de cada uno es distinta, diferente, y Dios se relaciona con uno con la historia de cada uno. No tienes que compararte con otro. No hay que hacer esto. ¿Saben lo que sucede en las redes sociales, mis hermanos? En Facebook y YouTube, y uno sube, cuando van a comer, por ejemplo, a un restaurante, toman la foto del plato, ¿no? O del café que se toman, y allí la tienen, allí la están haciendo. Y uno lo ve y dice, ay, ¿cómo tiene tiempo para hacer estas cosas y yo no? ¿No? Oye, mira, él puede comer esto y yo no puedo comerlo. ¿No? Eso es lo que pasa en las redes sociales, mis hermanos. Así es. Y entonces, ¿qué sucede? Uno va, yo quiero lo mismo, entonces va uno a un lugar y lo fotografía y lo sube. Y es así, mis hermanos. Hay un dicho, ¿no? Si no pasa en Facebook, no ha sucedido en la vida, ¿no? No pasa. No es así, mis hermanos. La verdad es que tú y yo no debemos hacer esto. No estoy diciendo que no debamos tener redes sociales, no, mis hermanos, sino usarlas bien. Y saben, algunos tienen adicción a las redes sociales. Ya, mis hermanos, el músculo de este dedo se va. Luego vas a tener un dedote más grande porque vamos a estar con el teléfono así, 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 nada más le hace uno y mueve uno más este dedo o nada más. Saben, deberíamos tener un ayuno. El ayuno es bueno para el cuerpo. Nos ayuda a concentrarnos en orar a Dios. Pero ¿saben? También deberíamos tener ayuno de las redes sociales. También. Porque, mis hermanos, al tener una red social, allí lo que hacemos es publicamos algo, mis hermanos, y ¿saben? Eso alimenta nuestro narcisismo, alimenta nuestra soberbia. ¿Por qué? Porque todo se trata de mí, solamente de mí. Mírame, 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 veme. De eso se trata. Y debemos tener ayuno de las redes sociales, mis hermanos. Cuando un niño pequeño viene, mis hermanos, y viene y dice papá o mamá, y dice mírame, y está aprendiendo a caminar, eso se vale, porque es un niño pequeño y lo estamos mirando. Pero cuando un adulto, mis hermanos, viene y dice mírame, 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 eso no está bien. Eso no, mis hermanos. Tenemos que ser adultos, mis hermanos, y debemos
ver las cosas de una manera santa, espiritual, mis hermanos. Así. ¿Saben? Jesús, mis hermanos, odiaba la hipocresía. La gente que se paraba en las esquinas y alzaba las manos para que lo vieran orar. Y ahora hay creyentes, mis hermanos, que ponen cosas en las redes sociales para que vean que es espiritual. Y no se trata de eso. No se trata de que te miren, porque esa es soberbia y hipocresía, mis hermanos. La verdad, necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar. Y mis hermanos, nuestra vida no es lo que pasa en una red social, no es lo que pasa en Facebook. No. Y si lo tenemos, algo que tenemos y lo compartimos, mis hermanos, no nos sintamos orgullosos, porque eso que tenemos es lo que Dios nos ha dado. Como dice la Escritura en 1 Corintios 4:7, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido de parte de Dios? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Así dice la Biblia. Todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Entonces, ¿por qué lo presumes en una red social? Saben, mis hermanos, ¿quieres vivir más sano, más pleno, con más plenitud? Lo que dice el pasaje de la Escritura, mis hermanos, Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de la muerte. No te compares con otros, ni tampoco finjas en una red social. No hagas esto. Mientras más observamos lo que la gente hace, más envidia tenemos, más celosos nos ponemos y más resentidos. Corroe hasta los huesos, dice el pasaje. Mis hermanos, Eclesiastés 4:6. Mis hermanos, dice allí este pasaje: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Tratando de conseguir más, tratando de tener más. El apóstol Pablo decía, mis hermanos, he aprendido a estar contento con lo que tengo. Y saben, se aprende eso. No es una virtud innata. He aprendido a tener contentamiento. Y eso se aprende, mis hermanos, a los pies de Cristo, a los pies de Jesús. ¿Saben? Quiero terminar, mis hermanos, esta predicación. Creo sinceramente que el Señor nos ha llamado a tener vidas plenas, llenas, satisfechas. Como dice el salmista, mi copa está rebosando. Repito, mis hermanos, el salmista David tenía problemas, dificultades. Una persona como tú y como yo tenía eso, pero había entendido algo, mis hermanos, dónde estaba la plenitud de vida. Mi copa está rebosando. Y así tú y yo podemos estar. Nuestra copa, nuestra vida puede estar llena de bendición. Pero, mis hermanos, tenemos que permanecer unidos a Jesucristo todos los días. Tenemos que dejar de quejarnos, mis hermanos, y comenzar a ser más agradecidos con nuestro Señor por lo que tenemos. Tenemos que aprender contentamiento. Y saben, estaremos más satisfechos, más plenos, mis hermanos. Viviremos así. Así que, mis hermanos, lo que deseo es esto. Quiero terminar conforme a vuestra fe se ha hecho en cada uno de ustedes, conforme a la fe que tú tengas en relación con Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias porque eres bueno en gran manera. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, porque tú puedes dar plenitud de vida a cada uno a quien se acerca a ti. Y esto solo a través de Jesucristo. Padre Celestial, quizás haya alguien aquí o que nos está acompañando en redes sociales que no está satisfecho con su vida. Se siente agobiado, está abrumado, está agotado. No encuentra satisfacción, ni propósito, ni sentido en la vida. Quizás hay alguien así, mi Señor.
Pues Padre, tú que conoces los corazones, sabes acerca de cada uno de nosotros y no te podemos ocultar nada. Mi Señor, obra en la vida de alguien si está así. Quizás alguien está deseando cambiar cosas. Quizás alguien quiere experimentar más plenitud de vida de la que Jesucristo ha prometido. Pues mi Señor, dásela por estar tiempo contigo, por pasar tiempo contigo. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí también a pasar más tiempo contigo, a estar más en contacto contigo, más oración, más palabra tuya, mi Señor. Ayúdanos en ello. Ayúdanos también a ser más obedientes a tu palabra, a ponerla en práctica también. Señor, que mis hermanos y yo tengamos corazones agradecidos, siempre. En lugar de quejarnos de nuestras esposas o esposos o los hijos o el trabajo, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Que tengamos un corazón agradecido. Cada mañana, mi Señor, cuando despertemos en nuestras camas, que tengamos pensamientos que corran hacia ti, con pensamientos de gratitud, palabras de agradecimiento por lo que tú nos das y también por lo que no nos das. Ayúdanos en esto, mi Señor, ayúdanos. Ayúdanos también, mi Señor, a no compararnos con otros, sino estar satisfechos con lo que tú nos das. Danos contentamiento, déjanos aprender contentamiento. Ayúdanos en esto, a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Ayúdanos, mi Dios. Gracias por tu palabra que es tan rica, tu palabra tan abundante, mi Señor, que llena, Padre Celestial, nuestras mentes y corazones. Te pido, mi Señor, ahora mismo, que tu palabra no vuelva vacía a ti. Si alguno, Señor, no tiene una relación con Jesucristo, no ha entendido acerca de la persona de Cristo, te suplico, mi Señor, que ahora mismo se pueda acercar a ti en oración. Por favor, mi Señor. Gracias, gracias porque tú haces todas las cosas buenas y eres bueno en gran manera. Estamos contentos, mi Señor, por tus bondades, que tus pensamientos para con nosotros son de bien y de paz y no de mal. Gracias, 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 Señor, porque nuestra copa está rebosando. Gracias, mi Dios, porque tú eres el que obra en nosotros. Bendito seas. A ti la gloria, mi Señor, a ti la honra, a ti todo el honor, a ti toda la alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Vamos a despedirnos, mis hermanos, y vamos a cantar un canto.